Ya saben, después de los libros históricos vienen los profetas. Y quiero hablar del profeta Jeremías. Okay. Porque ¿qué sucede cuando Dios nos llama o te llama a ti? ¿Qué pasa con tu vocación? ¿Qué éxito va a tener o cómo va a fallar? Vamos a ver qué sucedió con el profeta Jeremías, porque es un modelo para nuestra vocación. Pueden abrir capítulo 1 del profeta Jeremías. Listo. ¿Lo tienen ya? Van buscando. Sí, listo. Capítulo 1, versículo 4. Es un texto que lo leemos a veces en las quinceañeras, porque es un modelo de vocación de persona joven. Así en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4, dice: El Señor me habló así: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que salieras del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Yo dije: Señor, mira, que no sé hablar porque soy un niño. Y el Señor me respondió: no digas soy un niño, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: mira, pongo mis palabras en tu boca. En este día te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Es la vocación de Jeremías. Era de familia sacerdotal, era joven, era, diríamos, probablemente un joven teenager. Y Dios le llamó y él creía que él no podía. Pero Jesús le dice: no tengas miedo, yo estaré contigo para librarte. Y el profeta Jeremías comenzó su misión. Cuando Dios te llama, es muy importante que te sientas como que no vales o que no puedes, porque el que va a obrar va a ser Dios mismo, no eres tú. Pero, ¿qué sucedió con el profeta Jeremías? Ahora vamos a ver lo que se llama las confesiones del profeta Jeremías. Usan ese término pensando en las confesiones de San Agustín, cuando San Agustín contaba cómo se sentía, qué fallos había tenido cuando era joven, sus pecados. Pues también el profeta Jeremías nos cuenta cómo se sentía en su vocación. Porque uno puede pensar que porque Dios te llama, todo va a salir bien, todo va a ser perfecto. Bueno, a los apóstoles les prometió que los van a perseguir, van a sufrir, etc., pero no se apuren, ahí donde yo estoy. En el Antiguo Testamento no conocían a Jesús y entonces Dios les prometía ayuda. Pero ¿qué pasaba? Vamos a leer en el capítulo 11 de Jeremías, en el versículo 18. En mi Biblia pone como título Primera Confesión. Capítulo 11, versículo 18 del profeta Jeremías. Nos cuenta cómo se sentía. Yo era como un cordero llevado al matadero. No sabía lo que conspiraban contra mí. Destruyamos el árbol cuando éste aún tiene savia. Arranquémoslo de la tierra de los vivos y que nadie se acuerde más de su nombre. Eso es lo que decían del profeta Isaías. Vamos a deshacernos de él, arrancarlo, quitarlo fuera. Y cuando él sabía eso, continúa el profeta: y examinas el interior del hombre y sus intenciones. Haz que yo pueda ver tu venganza sobre ellos.
vida hay otra vida. Y allí está el Señor Jesús que nos ha prometido la resurrección. ¿Aló? Y es lo que teníamos el domingo pasado, ¿no? Que creíamos en la resurrección de aquella viuda que tuvo 7 maridos. Y ¿de quién será esposa en la otra vida? Y Jesús dice, van a ser como los ángeles. Ya no van a tener este cuerpo, ya no van a tener pasiones, ni van a tener depresión, ni van a tener tristezas. No, va a ser una vida diferente, como los ángeles, todo perfecto. Es lo que nos prometía Jesús, con tal de que tengamos fe y amor en Él. Pero el profeta Jeremías no sabía eso. Y entonces se sentía todo perdido, desanimado. ¿Ve? Y cuando Dios te llama a una vocación, a un servicio en la parroquia, no quiere decir que todo va a ir bien. Vas a tener enemigos, te van a criticar. Sí, como criticaban al profeta y querían deshacerse de él. Si tienes un cargo, quizá habrá gente que quiera quitarte el cargo. Si eres directora de un coro, te quieren quitar. Si estás directora, te quieren quitar. Quieren ponerse ellos o poner a otro. Eso pasa siempre porque somos humanos. Y el profeta Jeremías se sentía mal. Y tú te puedes sentir mal. Pero ¿cuál es el remedio? El remedio es la oración. Y después de que rezas, el profeta dice que cada día me abres los labios, dice en otro texto. Que después de rezar, otra vez volvía. Que era como un volcán dentro de su corazón. Estaba en ascuas, estaba ardiendo. Pero no se podía quedar callado, tenía que volver a predicar y anunciar el mensaje de Dios. Y nosotros también trabajando en la parroquia, te puedes cansar de ser catequista porque los estudiantes se portan mal, los papás peor, etcétera, y te cansas. ¿Cuál es el remedio? La oración. Y si estás centrado en Jesús, entonces, pues, te va a dar las fuerzas. ¿Está claro todo esto? Sí, padre. No les oigo. ¿Está claro? Sí, 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 padre. No sé por qué en mi teléfono no se oye y lo tengo al máximo. ¿Hay alguna pregunta? Todos parejos. ¿Cómo? Sí, le oímos, padre. Sí, sí, le escuchamos todos. Sí, escuchamos ¿Y hay bien. alguien que tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? No, están muy contentos, padre. Están escuchando. Ah, bien, porque voy a hacer la clase más corta porque es muy difícil así, ¿no? Pero fíjense, cuando uno se compromete a trabajar en la iglesia, en cualquier sitio, siempre llegan los problemas y siempre hay gente que te va a hacer la vida difícil. Y Jesús decía, si me han perseguido a mí, los van a perseguir a ustedes. Si no me han escuchado a mí, no les van a escuchar a ustedes. Y esa es buena señal. Porque Jesús decía, ay de ustedes cuando todos los alaben. Así hacían con los falsos profetas. Cuando digas algo que no les gusta, es buena señal. Y ve, por ejemplo, al Papa Francisco hay mucha gente que lo critica. Es señal de que es profeta. Porque Jesús prometió que así como persiguieron a Jesús, también nos van a perseguir a nosotros. Y aunque hagas todo lo mejor, pues siempre va a haber gente que se va a dedicar a llevar la contraria. Y así pues, vemos que la vida del profeta de Jeremías, pues no era fácil. Tuvo que luchar, tuvo que rezar, pero el Señor estaba con él. Y Jesús con los apóstoles también lo mismo, y en la iglesia continúan los mismos problemas. Todos tenemos vocación, pero el ser fiel a la vocación exige mucho sacrificio. Y Jesús prometió a los discípulos que van a tener que sacrificarse y sufrir. Y fíjense, el profeta Jeremías tenía enemigos, ¿no? Los que le criticaban, hasta de su propia familia. Pero ve, cuando uno tiene una misión de Dios, hay enemigos de fuera y de dentro.
Los enemigos de fuera eran los enemigos del profeta. Los que le criticaban, su familia, etcétera, eran los enemigos. Y cuando tú estás trabajando en la iglesia, en un ministerio, etcétera, también te van a criticar desde fuera. Esos son los enemigos, es la oposición. El enemigo más fácil de vencer. Porque el enemigo más serio es el que tenía el profeta Jeremías, que era la depresión. Estaba desanimado. Y hay gente que está trabajando en la iglesia, se desanima y parece como que han perdido la fe. La fe no se pierde. Se pierde quizá el amor. Y entonces lo que uno tiene que hacer es tomarse tiempo para rezar y descansar, de vez en cuando descansar. Ve, a los sacerdotes dicen que necesitamos unas vacaciones. Todo el mundo necesita vacaciones, de vez en cuando, para recargar las pilas, para que no se desanime. Porque la oposición de fuera a veces te gusta que te lleven a contraria y tú luchas y gozas porque vas venciendo. Lo malo es cuando te sientes desanimado, como parece que el Señor te ha dejado solo. Y el Señor dijo que nunca nos iba a dejar solos. Y estamos siempre en la vida, es una lucha, es una guerra. ¿Ve? El Señor dijo que Él había venido a luchar contra el demonio. Y nos mandó a nosotros también a luchar contra el demonio. Y la lucha contra el demonio es una lucha que va a durar hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestra vida. Tenemos que estar luchando contra el demonio. Pero al demonio, ¿cómo se le vence? Con la oración. Y afirmándonos, agarrándonos a Jesús. Y muchas veces el demonio quiere que nos desanimemos, que perdamos la fe. Y para eso lo más importante es el rezar. Porque el demonio trata de tocar tu mente, tu conciencia. La gente solamente te ataca desde fuera, pero el demonio nos ataca desde dentro. Y es el enemigo más peligroso. Y por eso en la iglesia, hoy celebramos la fiesta de San León Magno. No sé si ustedes han ido hoy a misa. Y San León Magno fue papa, obispo de la iglesia de Roma, el año 452. Es un año muy famoso porque si conocen la historia del Imperio Romano y de la Iglesia, fue el año cuando el rey Atila con los hunos, Attila and the Huns, atacó Italia y vino con un ejército hasta Roma. Y dicen que era un hombre tan cruel y tan poderoso que decía que donde pisa la herradura de mi caballo, jamás volverá a crecer la hierba. Y ese Atila llegó hasta Roma y el Papa salió a encontrarlo. Dice, en las puertas de Roma, vestido con ornamentos sagrados y con la mitra del Papa. Dice que cuando el rey Atila vio al Papa, unos dicen que fue milagro o que le pagó dinero o porque se asustó y decidió marcharse de Roma. No sabemos por qué. Unos dicen que fue porque antes del rey Atila hubo otro, Alarico, el rey de los visigodos, que saqueó a Roma. Pero después de saquear a Roma, le dio un ataque al corazón y se murió. Y entonces algunos creían que a Atila le dijeron, mira, si atacas a Roma te vas a morir, porque vas contra Dios y la iglesia. Bueno, pues San León pues defendió la iglesia contra los enemigos de fuera, el rey Atila, ese famoso. Pero más también hubo las herejías, hubo enseñanzas falsas, a ver si en Jesús era Dios y hombre a la vez, o era solamente Dios, o era solamente hombre. Porque en aquel tiempo algunos decían que Jesús era como un mar infinito de santidad y el hombre era como una gota de agua sucia.
Dice, y si tú echas una gota de agua sucia al mar, ¿qué pasa? Que desaparece el agua sucia, se vuelve todo mar. Y decían, pues Jesús sí tenía naturaleza divina y naturaleza humana. La naturaleza humana tuvo que desaparecer. Jesús era solo Dios. Y el Papa León Magno escribió una carta diciendo que en Jesús había la naturaleza divina y la naturaleza humana unidas, todas formando una unidad y a la vez diferentes. Que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y el Papa escribió una carta a los obispos que se habían reunido. Y dicen que cuando recibieron la carta del Papa San León, dijeron, Pedro ha hablado, esta es la fe de la Iglesia. Y todos obedecieron al Papa. Y por eso San León Magno, pues le dieron el título de Magno, porque fue el que unió la Iglesia en un momento difícil y porque les decía, yo predico lo que Pedro ha predicado. Roma es la sede de Pedro. Y así pues hubo aquel problema y el peligro no era tan grande porque venían los bárbaros, Atila y los hunos. El peligro era la división dentro de la Iglesia. Y también nosotros pues el problema no es cuando te atacan de fuera, sino cuando tú dentro de ti estás dividido y no sabes qué hacer esto o hacer lo otro. Tienes que centrarte en Jesús para no estar dividido. Y trabajamos por el Señor y no siempre es fácil. Y cuando no es fácil hay que hacer lo que hacía el profeta Jeremías, que es ponernos a rezar. ¿Ok? Ahora, ¿me hacen alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguien que oye? Sí, lo escuchamos todos. ¿Me pueden hacer alguna pregunta? Porque ya no sé qué más decirles por hoy. Bueno, que lo queremos mucho, que pase muy bonito tiempo en su cumpleaños, que es el día 14. Sí. Y sabes que hoy he tenido la misa esta noche, he tenido confesiones y después he tenido la misa y aquí he venido a la casa para la clase y no me sentía bien, me he tomado la fiebre y tengo un poco de fiebre. Cuando me canso me viene la fiebre. ¿Le quiere decir algo al grupo? Sí, que recen mucho y que están en mi corazón, ¿ok? Aliviese pronto, padre. Cuídese mucho, lo queremos. Lo queremos Gracias. mucho, padre. Vamos a rezar juntos el Ave María, ¿ok? Sí. A la Virgen. Sí, que lo cuide. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuídese mucho, Padre, lo queremos. Y sus familias. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Gracias a usted, Padre. A usted, Padre. Cumpleaños, Padre. Fíjense, antes de que se vayan. Porque yo casi no los oigo y no los veo. A ver si logro arreglar el teléfono para poder oír mejor la semana que viene, ¿ok? Sí, Padre. Padre, gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches. Antes de que se vayan, la semana que entra es el día 17, no tenemos clases. El día 24 es por la acción de gracias, aquí no hay. Nos vemos el 1 de diciembre.